capítulo 6, verso 4. Amén. El título del mensaje hoy es Padres e Hijos. Efesios capítulo 6, verso 4 dice la palabra de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amados, quiero que podamos percibir la preocupación del apóstol Pablo al escribir estas palabras. Llama la atención cómo empieza el versículo. El versículo empieza diciendo, y vosotros. Empieza con una conjunción. Lo que en otras palabras está diciendo Pablo es, entonces ustedes, o también ustedes, o incluso ustedes padres. Él viene de dar unos mandamientos hacia los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y entonces, y vosotros, entonces ustedes también, o incluso ustedes también, padres. Amén. Ahora es verdad que hay un mandamiento claro para los hijos en razón de que deben obedecer y honrar a sus padres. Y eso es algo que está en el corazón de Pablo. Y sé que lo está porque puedo identificarme con la carga que hay en Pablo por los hijos. Toda vez que él sabe que cada día que los hijos viven sin temor o lejos de Dios, sus vidas están en serio peligro de extinguirse por la influencia del mundo, el pecado, y ser devorados por una eternidad lejos de la misericordia de Dios. Pero Pablo identifica que los padres pueden ser parte del problema. Los papás son el enfoque especial del versículo 4. Los papás tienen una responsabilidad primordial de criar a sus hijos. Los padres deben tomar la iniciativa para asegurarse que los planes, los procesos, incluso las personas involucradas estén para desarrollar la visión de Dios en la vida de sus hijos. He tratado de mostrar en las Escrituras que el significado principal del matrimonio es mostrar el amor que hay o que guarda el pacto entre Cristo y la iglesia. En otras palabras, el matrimonio fue diseñado por Dios para ser una parábola, una imagen de la forma en que Cristo ama a su iglesia y la forma en que la iglesia ama y se somete a Cristo. Observe el énfasis de Pablo en los versos 23, 24 y 25 previamente. Dijo, así como Cristo. Amemos a los esposos, a las esposas, así como Cristo. Esposas, sométanse a su esposo, así como la iglesia se somete a Cristo. Y el versículo 25 dice, como Cristo amó a la iglesia. Amén. El significado del matrimonio no está en el matrimonio en sí mismo. No está en el esposo, no está en la esposa, no está en los hijos. El significado último, mayor del matrimonio está en cómo Cristo, como la iglesia, como Cristo. La grandeza del matrimonio es que muestra algo indescriptiblemente más grande que nosotros mismos. Muestra el evangelio, muestra a Cristo y la iglesia. Por lo tanto, el mensaje grandioso del matrimonio es el amor entre Cristo y la iglesia, y de la iglesia entre Cristo. Es el evangelio, es en el matrimonio en donde se despliegan las verdades del evangelio. ¿Sabe? Les decía esta semana, guarda tu testimonio, porque lo que tú eres en casa, eso eres tú realmente. Tú puedes venir a la iglesia y nadie duda que tú eres un cristiano. Donde se conoce realmente si tú estás viviendo el evangelio es en tu casa,
como tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Ahí se despliegan las verdades del Evangelio. Pero entonces, a la luz de esto, ¿cuál es el papel que desempeñan los hijos en este plan magnífico? Bueno, el propósito del matrimonio no es simplemente agregar más seres humanos a este planeta ya de por sí poblado. El punto es el propósito es aumentar la cantidad de seguidores de Jesús en el planeta. El matrimonio entonces es capacitado para procrear, para hacer de los hijos discípulos de Jesús. Si no entendemos esto, estaremos apuntando a nuestros hijos hacia otro objetivo. El propósito no es tener hijos para que seamos felices. El propósito no es tener hijos para tener una mejor estima de nosotros o sentir que valemos o somos importantes. El propósito no es que sean lo que nosotros no fuimos. El propósito no es que superen lo que nosotros hemos logrado o lo que nosotros no hemos logrado, ni que obtengan todo lo que nos fue negado. El propósito no es pagarles la mejor educación secular o prepararlo para que sean los mejores empleados. Todo eso es bueno, pero si es a lo que le están ustedes apuntando, ustedes y yo no hemos entendido nada. Los hijos no son traídos para que sean como o mejores que nosotros. Son para guiarlos a Cristo y que sean como Cristo. El propósito de procrear es llenar la tierra de adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Estamos hablando de discípulos de Cristo. Estamos hablando de pequeños Cristos que llenen la tierra de la gloria del Señor. Esa es la intención de Dios cuando creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza y les ordenó: procreen y multiplíquense, porque darían a luz hijos que portan la imagen y semejanza de Dios. Dicho esto, Pablo comienza diciendo que los padres no deberían hacer algo. Padres, dice, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Por qué esto? ¿Por qué no dijo no los mimen, no los consientan? O no les dijo no les mientan. Tampoco dijo no los descuiden o no les den un mal ejemplo. Dijo no provoquen a ira a sus hijos. Por cierto, la palabra provocar viene del griego parogizo, que significa para, cerca, orgizó, enojarse. Es estar cerca de alguien, lo suficientemente cerca de alguien como para provocarlo o empujarlo. ¿Ok? Nadie más cerca que los propios padres. Los padres son la autoridad más cercana que tienen los hijos. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto? Pablo advierte contra la provocación de la ira, porque la ira es la emoción más común del corazón pecaminoso cuando se enfrenta a la autoridad. Nosotros nacemos con una oposición natural hacia toda autoridad. Nos molesta la autoridad. Papá y mamá personifican la autoridad, y cuando papá y mamá y los hijos que no quieren la autoridad se encuentran, entonces estalla la ira. Porque por naturaleza los hijos son proclives a ir en contra de la autoridad. ¿Y cómo vemos esto? Un niño de 2 años hace una rabieta, pero un adolescente te aporrea a la puerta. O algo peor quizás. Entonces, número 1, Pablo está diciendo que va a haber mucho enojo en la crianza de los hijos. Así que padres, hagan todo lo posible sin comprometer su autoridad y santidad para evitar provocar el enojo. Tampoco es, bueno, no quiero que se enojen y los tiro a lo loco. No. Es sin comprometer su autoridad y santidad para evitar provocar el enojo. Número 2. La segunda razón por la que Pablo pide no provocar ira en nuestros hijos es porque esta emoción devora casi todas las otras emociones buenas. ¿Sabe qué hace la ira? Adormece la alegría, adormece la gratitud,
la esperanza, la ternura, la compasión, la bondad. El verso paralelo está en Colosenses capítulo 3, verso 21. Pablo dice en Colosenses 3, 21, padres, no exasperen a sus hijos al punto que se puedan desanimar o al punto que se puedan apagar. Ahora, permítame relacionar el rol que juegan los padres en todo esto. Cada padre, y me refiero padre y madre, obviamente, está dando un mensaje a sus hijos acerca de Dios, Padre. Nosotros como padres estamos predicándole con nuestras vidas o dando un mensaje a nuestros hijos acerca de una verdad o una mentira acerca de Dios. Dios creó a toda la humanidad a su imagen y semejanza. Entonces, como padres, siempre estamos transmitiendo algo acerca de Dios. Puede ser verdad o puede ser mentira. No lo podemos evitar. La manera en cómo tú te relaciones con tus hijos va a ser la manera como ellos aprendan a relacionarse con Dios. Y la pregunta es, ¿estás mostrando verdad sobre Dios o estás diciendo mentiras sobre Dios? Lo queramos o no, lo admitamos o no, la realidad es que los padres son la imagen de Dios para los hijos. Ahora, un padre o una madre que engendra hijos pero los abandona o prefiere que otras personas se hagan cargo de esa responsabilidad, está enviando un mensaje de que Dios nos creó, pero que no le importamos y no quiere saber nada de nosotros. Un padre o una madre que pasa tiempo con sus hijos y tiene un interés personal en ellos, el mensaje que envía es que el Padre Celestial está con nosotros y está interesado en nosotros. Los padres que están demasiado ocupados como para conversar con sus hijos o que se exasperan porque los hijos demandan su atención, envían un mensaje de que Dios está demasiado ocupado con cosas importantes como para escuchar nuestras oraciones. Pero un padre que ama escuchar a sus hijos envía el mensaje de que el Padre Celestial se deleita en las oraciones de su pueblo. Un hombre que abusa o una madre que abusa o es cruel con sus hijos envía un mensaje de que Dios es cruel y malo. Un padre que protege y edifica a sus hijos envía un mensaje de que el Padre Celestial desea lo que es mejor para ellos. Unos padres que exigen constantemente a sus hijos, pero rara vez los elogian o alientan, envían un mensaje de que Dios tiene una lista interminable de demandas. Un padre que alienta a sus hijos envía un mensaje de que el Padre Celestial es de gran aliento y ayudador. Unos padres que no exigen nada a sus hijos y nunca los disciplinan envían el mensaje de que Dios es un ser sin expectativas claras y sin una dirección firme. Un padre que espera ser obedecido y que disciplina para castigar la desobediencia envía una señal de que el Padre Celestial castiga y disciplina a quienes ama. Un padre o una madre constantemente enojado y lento para perdonar las fallas o pecados de sus hijos envía la señal de que Dios es gruñón y que guarda rencor. Pero un padre que es lento para la ira y que perdona rápidamente envía una señal de que el Padre Celestial es grande en misericordia y compasión, lento para la ira y abundante en amor. Los padres que no instruyen a sus hijos en la verdad de las Escrituras envían un mensaje de que Dios no está interesado en la verdad o en lo que creemos. Pero quien entrena e instruye a sus hijos bíblicamente envía un mensaje de que el Padre Celestial valora la verdad y quiere que conozcamos la verdad. Porque Él es un Padre de verdad, el Dios de toda verdad, que habita en luz y en quien no hay tinieblas. Los padres que no son confiables y no cumplen lo que prometen envían un mensaje de que Dios no es digno de confianza. Un padre que cumple lo que dice envía un mensaje de que el Padre Celestial cumple lo que promete. Entonces, como padres, somos la primera imagen a nuestros hijos sobre cómo es Dios. La pregunta es, ¿qué imagen están recibiendo?
Ninguno de nosotros somos sin pecado como lo es Dios. Pero algo del carácter de Dios debería ser evidente en un padre cristiano. ¿Hay algo en tu vida que pueda atraer a tu familia al Señor? ¿O tu paternidad o maternidad es una barrera que impide a tus hijos confiar en el Padre Celestial y que les desanima, desespera, exaspera o irrita? Ahora bien, a la luz de todos los mensajes que hemos expuesto, ¿cómo luce esta provocación? ¿O cómo se da esta provocación? Número 1, por falta de armonía matrimonial. Esto ocurre cuando un esposo y su esposa no desarrollan el ser una sola carne. Cuando el hijo observa amargura, cuando la hija observa rivalidad, falta de sometimiento en los padres. Recuerde que el versículo 21 del capítulo 5 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Los padres se someten unos a otros. Cuando el hijo observa falta de sometimiento entre los padres, es susceptible a adquirir pensamientos de amargura, ira y a desarrollar actitudes y acciones que ha visto como ejemplo para ellos de oposición a toda autoridad. Número 2. Todo esto es en el marco de todas las exposiciones que hemos hecho del plan de Dios para la familia. Número 2. Estableciendo y manteniendo un hogar centrado en los hijos. ¿Qué es esto? Esto ocurre cuando los padres no establecen un hogar cristocéntrico, en donde cada miembro de la familia entienda su lugar y su rol según la palabra de Dios, y que cada miembro de la familia esté comprometido en agradar a Cristo. Esto sucede cuando los hijos son lo más importante en la familia. Esto sucede cuando los hijos son el enfoque en vez de Dios. Es decir, cuando los padres hacen de sus hijos ídolos. Nunca más estarán más expuestos al daño los hijos cuando son colocados en el lugar de Dios, en un lugar donde no les corresponde. Número 3, imitando la ira pecaminosa. Los niños que regularmente observan ejemplos de gritos, iras, groserías o menosprecio en la comunicación, a menudo crecen sin los recursos bíblicos necesarios con los cuales puedan resolver conflictos personales o de comunicación o de relación. Terminan imitando esto, se vuelven niños airados. Número 4, disciplinar con ira. Padres, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Disciplinar con enojo puede ser percibido por tu hijo, tus hijos, como un ataque personal. El énfasis de la disciplina debe ser en relación en lo que el hijo o la hija ha hecho por pecar contra Dios, no contra ti, contra Dios. No en cómo la acción del niño te ha causado dolor a ti o cómo te ha afectado a ti, sino que disciplinas. Y en algunos momentos de la disciplina tiene que ser dolorosa, pero tienes que entender que incluso disciplinar a los hijos debe ser para la gloria de Dios, no para tu gloria como padre o tu gloria como madre. Todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, debe ser para la gloria de Dios. Y eso incluye disciplinar. Y no podemos disciplinar con ira, porque estaríamos pecando. Número 5, regañón. Y sabes, curioso que el término regañón es derivado del griego que significa indignarse con sumo enojo. Mire, el censurar, el prohibir, el protestar rápidamente o el demostrar emociones fuertes, fuera de control. Padres que se enojan y que pierden los estribos al enojarse.
¿Sabe? Eso nunca es un método bíblico ni apropiado para discipular a un hijo. Usted está discipulando a un hijo. Demostrar emociones fuertes fuera de control nunca es bíblico ni apropiado para discipular a su hijo. Amén. Número 6. Ser inconsistente con la disciplina. Mire, los padres disciplinan inconsistentemente de dos maneras. Número 1, la primera es teniendo diferentes patrones de disciplina entre los padres. Cada quien disciplina como quiere y lo que quiere. Pero el segundo es en lo indeciso de lo que se debe castigar o cuán severo debe ser el castigo sobre los hijos. Los padres, el papá castiga esto, pero la mamá no lo castiga. El papá toma esto más severo, pero la mamá en esta cuestión no es tan severa. Cuando no hay eso en los hijos, estamos provocando. Nuestros hijos deberían saber que cada ofensa será tratada justa y equitativamente, independientemente del estado emocional, espiritual o físico del padre al momento de disciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres se deben de poner de acuerdo en qué van a disciplinar y cómo van a disciplinar y cuán severo debe ser la disciplina. Porque sea que esté el padre o esté la madre, los hijos sepan que se va a disciplinar de manera justa y equitativa. Amén. Número 7. Y me va a tener que esperar porque son 20 y tantos. Número 7, hipocresía. Un padre que utiliza la Biblia para enseñar, corregir e instruir a sus hijos, pero no está dispuesto a practicar esa misma rectitud en su vida, no solamente es un hipócrita, sino que está provocando a su hijo. No hay nada más que pueda enojar a un hijo que tu padre o tu madre, su padre o su madre esté queriendo enseñar o corregirle de acuerdo a la palabra de Dios, es porque la palabra de Dios dice esto y tú no lo vives. No solamente estás pecando de hipócrita, sino que estás provocando a tus hijos. Número 8, ser legalista. Ser legalista. El legalista es aquel que eleva las reglas hechas por los hombres al mismo nivel dados por Dios. Eso hace un legalista. Las reglas establecidas en el hogar deben estar claramente delineadas por lo que dice la palabra de Dios. Reglas que deben ser dirigidas por la palabra de Dios. El legalismo solo provoca frustración y una fuerte carga de culpabilidad, de manera que ponemos en un peso sobre los hijos que no pueden cargar. Ser legalistas provoca a los hijos a esto. Haz esto y 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 esto. ¿Y sabe que generalmente ocurre eso? Que el hijo que sí lo obedece, el padre legalista termina prefiriendo o demostrando más afecto al hijo bueno u obediente, y al hijo malo o desobediente, no es que no lo ama, pero no es tan apreciado. Y los hijos terminan cayendo en un vicio de quererse ganar el afecto de papá y de mamá en base a lo que hacen. Es incorrecto demandar a los hijos someterse a cualquier regla personal o demanda que la Biblia no ordena. Lo clásico de porque soy tu padre o porque soy tu madre lo tienes que hacer. No, eso es incorrecto. Sobre todo si usted lo está usando para elevar una regla personal al mismo nivel de los mandamientos dados por Dios, eso no es bíblico. Número 9, no admitir que estás equivocado. La falta de un padre para admitir una ofensa cometida hacia sus hijos y hacia cualquier otra persona a menudo desanima a los hijos a tener una comunión bíblica, honesta, abierta. ¿Sabe qué percibe un hijo cuando ve a un padre que no asume que está equivocado,
percibe que su padre es insensible. Percibe el orgullo de su padre y sabe que el hijo no va a estar preparado apropiadamente para pedir perdón a otros. ¿Y sabe qué ocurre generalmente con eso también? Provoca que los hijos, con tal de defenderse, mientan. Porque nadie quiere enfrentar a un padre así. ¿Se da cuenta cómo podemos estar nosotros estorbando el discipulado de nuestros hijos? Número 10, encontrar faltas constantemente. Los padres tienen la responsabilidad de señalar la conducta pecaminosa y otras deficiencias de carácter en sus hijos. Sin embargo, una actitud de crítica, de condena, de acusación juzgadora mientras se corrige a un niño, lleva al niño a pensar que sus padres no están complacidos con ellos. Que quizás incluso preferirían de tener como hijos a tal niño o a tal niña. Caen en un círculo, como dije, pecaminoso de hacer o procurar hacer cosas para obtener la aprobación de sus padres. Los hijos debieran saber que ellos no pueden hacer nada para obtener o perder la aprobación de sus padres, sino que pese a sus faltas, errores, pecados y fracasos, ellos son amados exactamente de la misma manera como son amados todos los hijos de Dios. Nosotros no somos amados, ni más ni menos por lo que hacemos. Somos amados pese a nuestras faltas, errores, pecados y fracasos. Y así tienen que considerarse los hijos. Número 11. Compararlos con otros. Dios a cada ser humano le ha dado dones y talentos únicos. Los padres necesitan evitar el comparar a sus hijos, sea a favor o desfavorablemente con otros niños. Al contrario, ellos deben ser animados a reconocer que esos dones vienen de Dios. Por lo tanto, deben ser usados con humildad y de manera generosa, sean muy hábiles o menos hábiles que otros. Ellos deben saber, ya tengas mucha capacidad o no tengas mucha capacidad, pero tú dependes de la gracia de Dios. Los tienes por la gracia de Dios y los vas a desarrollar por la gracia de Dios. Número 12. No tener tiempo para hablar. Cuando los padres permiten que las presiones y los placeres de la vida los mantengan alejados de pasar tiempo de calidad o tiempo suficiente para comunicarse con sus hijos, la relación que debería ser relacionada, como la relación estrecha más bien, no se desarrolla. ¿Y sabe qué ocurre? Que los hijos establecen relaciones más fuertes con el mundo para llenar ese vacío. Si lo que primero tienen los hijos no ven a los papás durante todo el día, y cuando los primeros que los ven es ¿por qué esto? Y tú esto, y tú esto, y tú esto, y gritos, y no hay comunicación, no hay interés, los hijos van a terminar buscando esa relación estrecha. Van a buscar cómo llenar ese vacío con otras personas. Número 13. No reconocer al niño. Los padres necesitan reconocer a menudo las buenas cosas que hacen sus hijos, para que cuando sean corregidos los hijos, estas medidas sean percibidas como un balance bíblico de amor y disciplina. Pero cuando los padres solo se centran en lo malo de los niños, ¿sabe qué? El niño tiende a evaluarse a sí mismo de manera incorrecta, porque solo se ve a sí mismo como soy malo, soy malo, soy malo, soy malo. Y tiende a evaluarse de esa manera. Siguiente, corrigiéndoles en presencia de otros. Los que hemos estado viendo la clase de la teología de la iglesia, hemos visto que en Mateo 18:15 el Señor nos presentó el principio
para disciplinar. Pero esto es aplicado a todo, incluyendo la familia. Y violar esta instrucción clara de Dios, de Cristo, al corregir en presencia de otros los pecados de nuestros hijos, es pecar en contra de Dios y pecar en contra de los niños. No falta la plática entre padres, es que mi hijo y esto y esto y esto y esto y es así y así. Y cada quien empieza a sacar lo malo de los hijos, quejándose de los hijos y exaltan las cosas malas de los hijos en la plática de los padres. Y lo escuchan los hijos y mamá no digas eso, papá no digas eso y se sienten avergonzados. Provoca ira. El ser expuestos de manera pública. Si el niño ha pecado en casa, corrígelo en casa. Amén. Siguiente, el exceso de libertad. El exceso de libertad manda el mensaje de no me importa. Tú haz lo que quieras. Tú sé lo que quieras. Eres libre de hacer lo que quieras. Manda el mensaje de al final no me importas. No me importas. ¿Y sabe qué ocurre esto? Que generalmente los hijos son conducidos a tomar decisiones, a no tomar decisiones sabias y bíblicas, sino a tomar decisiones basadas en instintos pecaminosos y escuchando su corazón engañoso o escuchando el consejo engañoso de otras personas. Exceso de libertad. Siguiente, burlándose del niño. Los padres nunca deben poner en ridículo o burlarse de sus hijos por ninguna insuficiencia, sea de inteligencia, habilidades atléticas, características físicas, intelectuales, incluso por cosas que sean pecaminosas. No se burle de sus hijos. Obviamente, el que sigue, abusar físicamente. Los padres deben disciplinar a sus hijos solo cuando la ira y el enojo esté bajo control. Porque si usted castiga con enojo, las probabilidades de hacer daño físico a sus hijos va a ser alta. Todos los padres de un día, una mañana se amaneció la moda de comprar varas para los hijos. No sé, pero empezaron a comprar varitas y las librerías cristianas se hicieron de dinero porque estaban vendiendo varitas de disciplina. Agarra esa madera en su mano, súmele su enojo y su ira y su frustración, descárguelo sobre ese niño. ¿Y usted cree que eso es disciplina? No lo creo. Demostrar favoritismo por uno de los hijos. Todo padre debe saber y reconocer que todos sus hijos portan la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todo hijo e hija, incluso aquellos que son más malos, entre comillas, que otros, todos son dignos de valor y estima. Porque portan la imagen y semejanza de Dios. Siguiente y último. Emplear métodos inconsistentes con la palabra de Dios. Mire, el encaminar a su hijo en la disciplina e instrucción del Señor no le va a provocar a ira. Guiar a su hijo según la palabra de Dios no lo va a provocar a ira, pero si usted lo encamina en el consejo y en el uso de técnicas de modificación de conducta, terapia cognitiva, que han sido diseñadas para reemplazar a Cristo y a su palabra con sabiduría humana, obviamente, no pueden producir en sus hijos el fruto del Espíritu Santo. Nunca la carne y los métodos carnales van a producir lo que solamente el poder del Espíritu Santo puede producir. La solución no son los psicólogos.
La solución no son las terapias ni los psiquiatras. La solución es la palabra de Dios. Ahora, eso resume bien todo lo que no debemos hacer en el marco de no provocar a ira. Pero ¿qué sí debemos hacer? Note lo que dice Pablo. Dice Pablo, no hagan esto, pero sí deben hacer esto. ¿Y qué es, Pablo? Si no, criadlos. Y vosotros no provoquéis a ira, sino criadlos. Esta palabra significa básicamente, o se traduce básicamente como proveer para. Esta es la palabra que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 29, donde Pablo dijo, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Esa palabra sustento es la misma palabra que se usa para decir criadlos en Efesios capítulo 6, verso 4. Así que se enfoca en el hecho de que todo lo que hace un padre para llevar a sus hijos a la madurez, debería haber una provisión y cuidado que asegura que el niño, detrás de cada disciplina que le va a ser instaurada e instrucción, haya un corazón lleno de amor. Criadlos, susténtalos con un corazón lleno de amor. Esto que está describiendo aquí es un padre terrenal que está haciendo que todas las cosas sean para el bien de sus hijos, incluso de la disciplina. Y esto se demuestra en el carácter de Dios en el Padre. Amén. Sino criadlos. Y dice otras palabras, en la disciplina. Criadlos en la disciplina. La palabra disciplina aquí es paideia. Paideia. Esa palabra indica las acciones, escuche bien, las acciones que un padre toma para dar a sus hijos las habilidades, las destrezas y carácter para que aquel hijo o hija vivan para la gloria de Dios. Aquí disciplina no es sinónimo de enseñanza. Es más completa, es más dinámica. Es usada, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 para describir entrenamiento. 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, para instruir, es decir, para entrenar, para disciplinar en justicia. Amén. Entrenamiento involucra la acción de uno que está siendo entrenado. Y luego obviamente las consecuencias de haber entrenado bien o mal. Así que la palabra a menudo se refiere a la parte también dolorosa del entrenamiento. Dice Hebreos 12, versos 7 al 8. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces la crianza cristiana de un hijo involucra ser enseñado en cómo hacer las cosas que una vida que exalta a Cristo requiere y asumir la responsabilidad de hacerlas tan bien como sea posible. Luego dice Pablo, criarlos en disciplina y amonestación o instrucción. La palabra aquí es noutesia. Instrucción, amonestación, ¿ya? Es usada para hablarnos a nosotros, de estar siendo enseñados con toda la sabiduría, a fin de poder presentar al hombre perfecto delante de Dios. Es también usada en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17, cuando dice, capacitado para toda buena obra. La idea que hay aquí es advertir, instruir, amonestar, aconsejar sobre cómo evitar o dejar una conducta inapropiada. Eso es lo que hacen los padres. Podemos ver el lado correctivo. Amonestar, aquí está en esta palabra. Escucha cómo es usada por Pablo en 1 Tesalonicenses 5:14. Os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, nota,
a que améis a los desalentados, a que sostengáis a los débiles y sean pacientes con todos. Capte la impresión de la palabra en estos dos versículos. 1 Corintios 4:14 dice: no escribo esto para avergonzarles, sino para amonestarles como hijos amados. Porque te amo, te advierto, te amonesto, te instruyo, te exhorto, te corrijo, te aconsejo para que evites, para que dejes esa conducta inapropiada. Y en algún momento, si tú persistes en eso, es posible que la disciplina necesite ser dolorosa para que tú entiendas que estás pecando contra Dios. No contra mí, es contra Dios. Hay amor en la corrección, en la advertencia. Ahora, la parte en la que se sostiene todo este versículo está en la última parte. Dice: en la amonestación, en disciplina y amonestación del Señor. La palabra Señor, kurios. Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esta es la parte medular de este versículo. La palabra del implica que el contenido de las enseñanzas y las advertencias de un padre, esto incluye el método de disciplina y la meta de la vida entera de un padre con sus hijos, se origina en el Señor, será a través del Señor y será para la gloria del Señor. Amén. Será en el Señor, a través del Señor y para la gloria del Señor. Es decir, un padre guiará todas sus palabras y caminos por la palabra de Dios. Todo padre va a depender de la sabiduría y fortaleza de Dios. Y todo lo que haga, lo hará para que sirva para la gloria de Dios. En otras palabras, lo más importante de criar a los hijos es que ellos puedan tener a Cristo como su Salvador y Señor y como lo más valioso en sus vidas. Repito lo que les decía en la clase. De verdad, hay una carga que he sentido por nuestros niños. Son niños hermosos. Son una bendición de Dios. Pero cada día que ellos pasan lejos de la gloria de Dios, se aproximan cada vez más a una eternidad en el infierno. Si nuestros hijos son llamados a la eternidad, ¿estamos seguros o podemos decir que hemos hecho todo el esfuerzo suficiente para asegurarnos que son hijos de Dios y discípulos de Cristo? Porque lo importante no es lo que logren aquí en la tierra. El mundo y sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo importante no es este lado de la eternidad, lo importante es el otro lado de la eternidad. Ahí va a dar igual todo lo que hayan conseguido o no hayan conseguido de este lado de la vida. ¿De qué habrá valido que hayan ganado el mundo, pero hayan perdido su alma? Y eso cae sobre ustedes, padres. Y ustedes con sus vidas o están facilitando o están estorbando que el evangelio sea desplegado para sus hijos. Si Cristo no se convierte en el tesoro, en el Salvador, en el Señor más valioso de sus hijos en su vida, en este lado de la vida de ustedes habrán perdido el rumbo. En la actualidad vemos cómo los hijos están siendo blancos del enemigo. Estamos tan adormecidos por esta sociedad consumista que no nos damos cuenta del peligro en el que ya están nuestros hijos. No estamos esperando que vengan los días malos. Ya estamos en los días malos. Abramos los ojos. Muchos hijos caen en las garras de este mundo, caen en drogas, rebelión, sucesos penosos que van a marcar sus vidas para siempre.
Es por eso que resulta importante llevar a nuestros hijos a tener una verdadera relación con Dios, una relación genuina que les dé bases sólidas para crecer en principios de amor, misericordia y verdad en corazón. Y sabe, es una labor que no será completa si los padres no se involucran presentando un modelo adecuado a los hijos donde esté implícita la oración, la búsqueda y la lectura de la palabra de Dios. Si usted no ora, si usted no lee y escudriña la palabra, usted va a fallar en esto. La mayoría de los padres se esfuerzan por ser buenos proveedores, pero Dios quiere que los padres provean mucho más que las necesidades básicas de una vida física. Dios desea que seamos capaces de aportar el alimento espiritual que se requiere para llevar una vida correcta, que produzca como resultado la vida eterna, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Los padres en verdad tienen la oportunidad, escúchenme padres, ustedes tienen la oportunidad de oro en sus manos. O la usan para provocar a ir a sus hijos por medio de una actitud incorrecta. O pueden provocar que sus hijos se acerquen a Cristo. Los padres debemos recordar que como vivimos el Evangelio facilita o estorba a nuestros hijos el conocer a Cristo. Si tu vida como tal no es un facilitador del Evangelio a tus hijos, debes tomar la resolución de ser un padre o una madre cuya vida sea controlada por el Espíritu Santo de Dios, porque esa es la razón, ese es el poder que está detrás de nuestra inoperancia. No es que no queramos, es que no podemos en nuestras fuerzas. Necesitamos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo. Necesitamos que la palabra nos llene y nos controle y dirija nuestras vidas. Necesitamos volvernos a Dios y rogar por su gracia. Requerimos ser honestos y admitir incluso delante de nuestros hijos que hemos pecado. Muchos quizás tendrían que pedirle perdón a sus hijos y harían bien en hacerlo. Requerimos ser honestos y admitir que hemos pecado delante de nuestros hijos, pero ¿sabe? Pero hay gracia y paz para con Dios por medio de Cristo, tanto para usted como padre, como para sus hijos y para nuestras familias. Siempre es un buen momento para reconciliarse. Siempre es un buen momento para reconciliarse. Y siempre es un buen momento para empezar de manera correcta. Amén. Vamos a orar y nos despedimos.